Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Candy Vanessa y el día de hoy les traigo la historia real en la que se basaron para hacer la película de El Exorcista. Pero antes que nada, ya saben, no olviden suscribirse a este canal si les gusta todo este tipo de temas. Y muy importante, activar la campanita para que sepan cada que yo suba un video. No tenía pensado hacerlo porque creo yo que para este punto sería rara la persona en todo el mundo que no haya visto la película El Exorcista, pero definitivamente no me podía quedar con las ganas, así que les voy a dar un pequeño resumen en caso de que no se acuerden de qué se trata. Chris MacNeil, una exitosa actriz en Georgetown, nota cambios dramáticos y peligrosos en su hija Regan, de 12 años. Su madre inicialmente cree que los cambios están relacionados con la pubertad, pero los médicos sospechan que es una lesión en el cerebro, por lo que es sometida a varias pruebas médicas. Cuando todas las explicaciones médicas se han agotado, un doctor le recomienda a Chris un exorcismo. Chris duda, ya que ni ella ni Regan tienen creencias religiosas, pero finalmente, por pura desesperación e impotencia, consulta al padre Carras, ya que él, aparte de ser sacerdote, es un psiquiatra. Carras, inicialmente escéptico, piensa que es un caso de psicosis hasta que registra a Regan hablando en un idioma extraño, que al escucharlo de manera inversa, resulta que estaba nombrando constantemente al padre Merrin, a quien no conoce ni había oído mencionar. A pesar de sus dudas, Carras decide solicitar el permiso de la Iglesia Católica para llevar a cabo un exorcismo. Dada la inexperiencia de Carras, el arzobispo de la ciudad decide llamar al padre Merrin para que lo asista durante el ritual. Mientras ambos tratan de expulsar el espíritu demoníaco del cuerpo de Regan, el demonio, a través de ella, se burla de los sacerdotes. Finalmente, los rezos de ambos sacerdotes consiguen ponerlo bajo control momentáneamente, por lo que ambos salen un rato a recuperar fuerzas. Poco después, el padre Merrin le falla el corazón y muere. Dominado por la furia y la desesperación, Carras se abalanza sobre Regan y para tratar de salvarla, reta al demonio a poseerlo a él. El demonio lo hace, tras lo cual el sacerdote muestra los signos de posesión de manera casi instantánea. Pero antes de perder totalmente su voluntad, Carras logra saltar por la ventana del dormitorio de Regan y cae por unas escaleras de piedra, perdiendo así la vida. Regan se recupera y no parece recordar su terrible experiencia, por lo que Chris decide partir de Georgetown con su hija, dejando atrás su terrible trauma en esa ciudad. Interesante, ¿no? Aquí no sonó tanto de miedo, pero recuerdo la película y... ¡ay, nanita! Pues ahora les traigo la verdadera historia en la que se basaron para hacer esta película. Todo comenzó en enero de 1949 en Mount Rainier, Maryland. En una de esas calles vivió una familia conformada por papá, mamá, la abuela y un hijo, quien para cuidar de su identidad se le llamó de varias formas: Robbie, Roland Doe o Robbie Mannheim. Nosotros le llamaremos Robbie. Robbie fue hijo único y nació en el seno de una familia luterana de ascendencia alemana. Como no tenía más hermanos, siempre buscaba entretenerse con lo que se encontrara, con algunos juegos, en el patio de su casa, pero en especial le encantaba cuando venía a visitarlo su tía Harriet. Ella vivía en San Luis, Missouri. Harriet practicaba el espiritismo. Esto quiere decir de que ella estaba convencida de que cuando una persona moría, se iba sencillamente a otro lado y desde allá podía comunicarse con nosotros, los vivos. Y para hacer ese tipo de comunicación, ella utilizaba la Ouija. Un día le contó a Robbie que ese tablero era el medio que los vivos utilizaban para comunicarse con el más allá. Poco después de la visita de su tía, comenzaron a suceder cosas muy extrañas en la casa de Robbie. Una noche los padres salieron, por lo que en casa nada más se quedó la abuela y Robbie. Mientras ambos estaban en la sala platicando, comenzaron a escuchar unos extraños ruidos como arañazos que parecían provenir desde adentro de las paredes. Al principio pensaron que eran ratones, por lo que decidieron llamar a un exterminador. El señor llega, busca por toda la casa, pero no encontró nada. Aún así, esos arañazos no dejaban de escucharse.
A la par de eso, comenzaron a suceder otras cosas, como por ejemplo la fruta que tenían en la mesa salía volando disparada de la nada. La mesa se volteaba, las sillas se volteaban, los jarrones que tenían en la sala con flores salían disparados, obviamente se quebraban. En la habitación de la abuela, ella tenía un cuadro de Jesucristo, pues ese cuadro comenzó a moverse, como si hubiera alguien detrás de él golpeándolo. En la habitación de Robbie también sucedían cosas extrañas. En su colchón se habían formado como unos arañazos y el joven llegó a decir que podía escuchar como unos pequeños pasos que parecían provenir desde adentro del colchón. El 26 de enero de 1949, repentinamente, Harriet, la tía de Robbie, fallece. Esto tiene al chico muy destrozado, pero algo hace que recuerde lo que su tía le había dicho aquel día sobre la Ouija, por lo que casi sin pensarlo, más bien sin pensarlo, comienza a jugar con el tablero. Siempre se ha creído que lo hizo para intentar comunicarse con ella. Después de ese día, Robbie ya no sería el mismo. Algo lo estaba cambiando. Vean, todas las noches comenzó a despertarse muy asustado porque estaba teniendo pesadillas, horribles pesadillas. Y durante el día había algo que no lo dejaba estar en paz. Esto hizo que el chico se volviera retraído, se volviera ansioso. Ya no hablaba con nadie, no salía y comenzó a tener una actitud muy hostil y agresiva hacia sus padres y hacia su abuelita. Esta situación duró un buen tiempo hasta que los padres de Robbie decidieron contactar al pastor de su iglesia. Él era el pastor Luther Schultz. Schultz creía en la parapsicología. Él tenía esta idea de que los objetos podían levitar porque nuestra mente era capaz de provocarlo. Lo que el reverendo Schultz decidió hacer fue llevarse a Robbie a su casa y lo tuvo ahí con él los días 17 y 18 de febrero. Él quería observarlo más de cerca y cerciorarse de que el muchacho no estaba inventando nada. Pues déjenme decirle que se llevó una gran sorpresa, ya que todos los extraños sucesos seguían pasando ahora en la casa del reverendo Schultz. Mientras Robbie estaba sentado en un pequeño sillón, este de la nada comenzó a moverse con Robbie encima de él. Fue tan fuerte el movimiento que terminó arrojándolo para que se estrellara contra la pared. Ya en la noche, el reverendo lleva a Robbie a su cama y simplemente no pudo recostarlo, ya que la cama comenzó a moverse descontroladamente. El pastor decidió colocar el colchón en el suelo, pensando que tal vez la cama era la que tenía algo. Robbie se recuesta y el colchón se comienza a deslizar hasta quedar debajo de la cama, con Robbie encima. Después de estos 2 días, el reverendo Schultz decide mandar una carta al departamento de psicología de la Universidad de Duke, dando a conocer el caso de este joven. Lo que el reverendo quería era que lo apoyaran haciéndole una serie de estudios, para de esa forma él poder descartar que era algo psicológico. Por lo que Robbie fue llevado a la clínica de salud mental de Georgetown. Ahí fue atendido por la doctora Mabel Rose. Ella lo pudo entrevistar en 2 ocasiones. Y en esas 2 ocasiones, la doctora Mabel dice cómo ella, con sus propios ojos, pudo ver cómo se le marcaban en el estómago de Robbie palabras. Eran palabras diabólicas, como cosas que tuvieran que ver con el diablo. Y eran tan profundas al grado de que lo hacían sangrar. Ella dijo haberlo visto todo. En la segunda entrevista, a Robbie se le marcó una palabra muy curiosa: St. Louis. Recordemos que su tía vivía en St. Louis. Robbie tenía que regresar a una tercera evaluación psiquiátrica, pero ya no lo hizo y hasta el día de hoy nunca se supo por qué. En este punto es cuando el reverendo Schultz le dice a la familia: los católicos entienden de estos asuntos, es mejor que hablen con un sacerdote. Los padres le hicieron caso, por lo que fueron a la iglesia de St. James, donde consultaron al padre Edward Hughes. En el momento de la entrevista de los padres con este sacerdote, Robbie comenzó a comportarse de una manera muy agresiva, muy grosero. Hughes dice que el cuarto en el que estaban comenzó a ponerse demasiado frío. En ese momento fue cuando Robbie comenzó con una voz muy tenebrosa a hablar en otro idioma. Aquí fue cuando el sacerdote quiso como retar a la entidad que estaba poseyendo a Robbie y le dijo: dime quién eres o dime lo que quieres. Él dice que Robbie solamente comenzó a reír, voltea hacia donde el padre tenía un teléfono y solamente con la mirada el teléfono comenzó a moverse. Después de eso, Robbie voltea, mira directamente al padre Hughes y le dice: soy el Todopoderoso. Aquí fue cuando el padre Hughes comenzó a sospechar que Robbie estaba poseído por fuerzas malignas. Digo, ya si te dicen soy el Todopoderoso con una voz de ultratumba, pues hasta yo comenzaría a sospechar lo mismo. Por lo que después de varios estudios religiosos, decidió mostrarle el caso al arzobispo. Vean, aquí parecía que el padre Hughes no quería practicar el exorcismo. No tanto porque no creyera, sino porque, por alguna extraña razón, en ese momento él no se sentía capaz de hacerlo. Tal vez le daba miedo.
El arzobispo revisó el caso y le pidió a él que hiciera el exorcismo, ya que parecía ser el más indicado para ese entonces. El padre accedió, tal vez sin querer, pero aceptó, y pidió permiso en el hospital de Georgetown para que Robbie fuera ingresado ahí durante el tiempo que durara el ritual. Una vez iniciado el ritual, mientras el padre Hughes estaba diciendo las oraciones, Robbie arrancó un pedazo de metal de la cama y con él rasgó el brazo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Esto hizo que se tuviera que detener el exorcismo. El padre Hughes necesitó de 100 puntadas en su brazo y después de esto ya no quiso seguir con el exorcismo. Él mismo dijo que no se sentía capaz de poder lograrlo. A los días vuelve a aparecer en el pecho de Robbie la palabra Louis, como si hubiera sido arañada, por lo que los papás creyeron que tal vez eso era una señal de que tenían que llevar a San Luis a su hijo para poder sanarlo. Al llegar allá se quedaron en la casa de un familiar y una prima de Robbie, que para ese entonces iba en la universidad, les dijo que ella hablaría con un sacerdote para ver si él los podía ayudar. Y es así como conocen al sacerdote Raymond Bishop, quien era profesor de la Universidad de San Luis, una institución jesuita. Él, a su vez, decide pedirle ayuda a un amigo, sacerdote también, el padre William Bowden. Ambos van a visitar a Robbie. Apenas si llegaron, pudieron percatarse del comportamiento que estaba teniendo este joven. Ellos dijeron que era salvaje, agresivo, cruel, malvado y tenía aversión por todo lo religioso, llámese crucifijos, rosarios, Biblia, imágenes. Fue en este punto que el padre Bishop dice: tenemos que hacer algo, no podemos dejar al joven así. Y aquí es donde le pide al padre Bowden que tomara nota de absolutamente todo lo que se refiriera al caso. Y fue así como se creó el diario. Este diario se convirtió en el documento más completo de la historia moderna de los exorcismos. En ese diario quedaron plasmados todos los sucesos que ocurrieron durante las siguientes 6 semanas. Miércoles 9 de marzo, Robbie tuvo un dolor extremadamente fuerte en el estómago, el cual lo hizo gritar por horas. Al revisarlo, la madre se percató de que el joven tenía arañazos en forma de zigzag por todo su cuerpo. Viernes 11 de marzo, mientras Robbie dormía, un frasco de agua bendita que tenía en su habitación salió lanzado para estrellarse con la pared. Apenas los sacerdotes se habían marchado, todos los muebles del cuarto de Robbie comenzaron a moverse y arrastrarse del lugar, y varias reliquias que tenían en su habitación de la nada se perdieron. Después de días de estarlo estudiando, fue que decidieron que había que practicarle un exorcismo, ya que tenía todos los signos de estar poseído. Martes 15 de marzo, el colchón sigue temblando y moviéndose del lugar, solo. Miércoles 16 de marzo, el arzobispo le otorga el permiso al padre Bowden para que fuera él mismo quien llevara el ritual de exorcismo. Bowden le pide ayuda a un tercer sacerdote. Él era el padre Walter Halloran, por lo que llegan a la casa el padre Bishop, el padre Bowden y el padre Halloran. Ese primer ritual se llevó a cabo en la habitación de Robbie. Durante el exorcismo ocurrió de todo. Los muebles se movían, se arrastraban, los frascos de agua bendita salían disparados por la habitación. A Robbie le salían marcas de sangre en todo su cuerpo, como si lo estuvieran arañando. También se le marcaban palabras obscenas. Robbie le escupía a los sacerdotes y hablaba en un lenguaje que no le entendían y que él mismo desconocía. Esto es muy similar a las escenas de la película, ¿o no? El sábado 19 de marzo, el exorcismo es reanudado a las 8 de la noche. Parte de los fenómenos incluían gritos violentos y risas diabólicas. Lunes 21 de marzo, se decide que Robbie sería trasladado a un hospital para que también lo estuvieran revisando los médicos. Y fue así que lo llevaron al hospital de los hermanos alejandrinos. Es una institución católica. Robbie fue puesto en una habitación con mucha seguridad. Era una habitación del pabellón psiquiátrico. El viernes 1 de abril parecía que el exorcismo no estaba surtiendo efecto, por lo que el sacerdote Bowden decide, obviamente con el permiso de los papás de Robbie, bautizarlo como católico. El tío de Robbie era quien lo llevaba a la iglesia y mientras iban en el camino, Robbie comenzó a ponerse muy agresivo y con una voz de ultratumba le dijo: ¿Con qué vas a bautizarme y crees que me expulsarás con la Sagrada Comunión? Luego de eso, jala el volante, haciendo que por poco el tío perdiera el control del auto. Afortunadamente pudo controlarlo y no pasó a mayores. El sábado 2 de abril sería la primera vez que Robbie haría su comunión, mas sin embargo fue imposible hacerlo. Se le intentó dar la hostia por 5 veces. Esas 5 veces él le escupió, y no fue sino hasta después de 2 horas y estar rezando el rosario que Robbie pudo comulgar. Pasan los días y los sacerdotes siguen con los exorcismos en Robbie, mas sin embargo parecen no funcionar. Al contrario, Robbie parecía empeorar. El lunes 18 de abril, mientras se le hacía el ritual, el demonio a través de Robbie dijo: No me iré hasta que sea pronunciada cierta palabra.
pero el niño jamás la dirá. Aún así, los sacerdotes decidieron seguir con los rezos, y no fue sino hasta las 10 de la noche que ocurrió algo sorprendente. ¡Dominus! ¡Dominus el Señor!, gritó Robbie. Esa era la palabra. Después de eso, se desvaneció. Justo en ese momento, todas las personas que estaban presentes dijeron haber escuchado un fuerte estruendo, como un disparo. Se dice que se escuchó por todo el lugar, porque incluso había enfermeras que estaban en la recepción que ni siquiera sabían que ahí se estaba llevando a cabo un ritual de exorcismo. Ellas también dicen que de la nada escucharon ese estruendo tan fuerte. En ese momento se acaba el exorcismo. Robbie se encuentra estable y no recuerda nada de lo sucedido, pero sí dice tener una imagen muy vívida de San Miguel de Arcángel luchando contra el demonio. La última anotación que se hizo en este diario fue hecha por quien se cree era un sacerdote de la iglesia donde habían bautizado a Robbie, y esta anotación dice: 19 de agosto de 1951. Robbie nos ha visitado. Ahora ya tiene 16 años. Es un excelente joven. Sus padres también se convirtieron al catolicismo y recibieron su comunión en Navidad de 1950. Y fue así, chicos, que William Peter Blatty, quien para ese entonces era solamente un estudiante de la Universidad de Georgetown, leyó una publicación en el Washington Post. Si mal no tengo entendido, fue en agosto de 1949. Esta publicación contaba la historia de cómo un sacerdote había liberado a un joven de las garras del demonio a través de un exorcismo. Comienza a investigar sobre todo esto, se da cuenta que existe un diario donde se registró todo el ritual, habla con el padre Bishop, quien decide contarle toda la historia. Se dice que el mismo sacerdote le pidió a Blatty que en el libro obviamente fuera cuidada la privacidad de este joven, y qué mejor manera sería que en vez de poner a un niño de protagonista, pusiera a una niña. Después de toda esta investigación es cuando decide escribir su novela, basada en estos hechos, saliendo a la luz en 1971. Y en 1973 vendría a la pantalla grande el filme El Exorcista, basado precisamente en la novela de Blatty. El padre Bowder siguió practicando exorcismos, más de 200, aunque nunca fueron comprobados, y falleció en 1983 a la edad de 86 años. El padre Hugh siguió como párroco en la iglesia de St. James en Mount Rainier y falleció en 1980. Se dice que Robbie llevó una vida de lo más tranquila y normal posible. Se casó, tuvo hijos y siempre dijo no recordar absolutamente nada de lo que había sucedido, ni en Mount Rainier ni en St. Louis. Su identidad sigue siendo uno de los grandes secretos mejor guardados hasta el día de hoy. Pues esta fue la historia real, chicos, en la que se basaron para hacer la famosísima y exitosísima película de El Exorcista. Y como ya todos sabemos, se dice que durante la filmación de esta película pasaron sucesos por demás escalofriantes. Si ustedes se saben algunos, pues déjenmelos aquí en los comentarios. Yo con mucho gusto los voy a leer. Chicos, recuerden que los quiero mucho, cuídense mucho, tomen muy buenas decisiones y muchas gracias por ver. Bye.